¿Ok? Entonces, muy bien, chicos, bienvenidos a lo que ya es nuestra segunda reunión de proyecto de grado. Estamos 27 de diciembre del 2020. Entonces, hoy día lo que les voy a presentar es el documento oficial donde ustedes van a presentar su avance de proyecto de grado que deberá ser entregado el 30 de diciembre. 30 para, pues, revisar, luego de alguna corrección para el 31. Si hay alguna corrección, usted la hace rapidito y me la reenvía ese 31. Luego que usted la reenvíe, pues se pasa un documento donde se indica su nota de sumativa del segundo parcial y de examen del segundo trimestre. ¿Okay? Esto equivale a esas notas. Muy bien, entonces como avance, pues cuando yo le entregue este documento, usted va a completar aquí pues su nombre y apellido donde dice estudiante. Esto de aquí, este documento, las partes que están con rojas solo son indicaciones de cómo hacer las cosas. Entonces todo eso usted lo va a borrar. Esta parte de aquí en antecedentes, que está en objetivos y en objetivos específicos y más abajo en antecedentes, que están con negrita, también las debe borrar. Todos esos son ejemplos. Solo son ejemplos para que usted se guíe. Por ejemplo, las puede ir haciendo debajo de esto, pero luego no se olvide de borrar la parte superior, que solo son ejemplos. Muy bien, entonces la primera parte es el título de su estudio de caso. Okay, déjenme ponerle, está muy pegadito, ponerle igual en 2 y este aquí en rojo. Muy bien. Sobre el título de su estudio de caso, nos dice que es un problema que usted observa en su contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Que es un problema que usted debe observar en el lugar donde vive, en el lugar donde estudia. O sea, de ley tiene que ser un problema que usted vea. Porque por más que usted diga, bueno, yo sé que la obesidad, por ejemplo, la obesidad es un problema a nivel mundial y obviamente también se da en nuestro Ecuador, de repente ya usted piensa así, pero de repente usted no ve problemas de obesidad en su barrio o en su casa o en el colegio, entonces no sería algo apto para poder desarrollar un estudio de caso. Ahora, si usted ve que hay problemas de obesidad en su barrio o en su familia, por ejemplo, ahí sí. Ahí sí sería un problema apto para hacer un estudio de caso. Recuerde que igual hay que hacer encuestas o entrevistas, entonces si no hay el problema, si usted no lo tiene cerca, es imposible poder hacer en realidad el estudio de caso. Es por eso que es importante que usted analice problemitas de ese tipo, que lo rodeen para que pueda hacer el estudio. ¿Okay? Este problema debe tener una importancia. ¿Cómo usted va a iniciar este estudio de caso? Inicia con una palabra que denote que es un problema y debe delimitarlo, indicando en qué lugar se da el problema y quiénes son los causantes o las víctimas de este problema, es decir, quienes causan o a quienes afecta más bien que afecta, vamos a poner víctimas, vamos a poner o quienes afecta, ¿ok? O a quienes afecta este problema, ahí sí. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de problemas. Como les dije, que inicia con una palabra que denote un problema, tiene que ser una palabra de connotación negativa. Entonces, estas son incumplimiento, falta, fallas, ¿ok? Una palabrita de ese tipo. O también otra palabra que tal vez no tenga un efecto negativo, pero que lo que sigue sea negativo. Por ejemplo, aumento de casos de ese tipo de palabras, ¿ok? Algo que denote que es un problema. Entonces, como ejemplo tenemos incumplimiento de las normas de bioseguridad en contexto de la pandemia por el COVID-19 por parte de los habitantes de la ciudad de Las Sauces, Manzana 46, en el periodo comprendido entre noviembre del 2020 y enero del 2021. Como les decía, esta parte es parte de la delimitación. ¿En qué lugar se da? Que es Sauces, Manzana 46, a quienes afecta, que serían los habitantes de este lugar, y también la fecha. Déjenme ponerles aquí. Déjenme poner aquí también la fecha, que es importante, el periodo de tiempo. ¿Okay? Porque eso es muy importante. En este caso, como ustedes recién están iniciando su investigación, vamos a suponer que en noviembre no pasó nada, pero entre diciembre y enero se va a pasar. Entonces, lo suyo sería entre diciembre de 2020 y enero del 2021 sería su periodo de tiempo para una vez que usted haga su problema, su estudio de caso, ¿ok? Okay, entonces, como les decía, otro ejemplo tenemos falta de motivación académica por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato, especialización ciencias de la unidad educativa particular Instituto Suárez durante el periodo lectivo 2020-2021. En este caso, el periodo de tiempo es más largo porque puede ser que usted haya observado este problema a lo largo de pues, las clases online, de repente usted ha tenido charlas con sus compañeros, se da cuenta que no es igual, que ellos están como desmotivados,
Entonces, por eso pongo el periodo electivo, pero si es un tiempo más específico, así mismo lo puede definir. Puede ser, por ejemplo, entre septiembre y noviembre del 2020. ¿Ok? Eso es muy importante. Y la última que le decía que no es una palabra de connotación negativa, pero lo que sigue sí lo es aumento. Por ejemplo, aumento de casos de desnutrición en contexto de la pandemia por el COVID-19 en los niños que habitan en las calles por Tete y Lizardo García en el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2020. ¿Ok? En este caso vamos a suponer que usted inició la observación de este problema en octubre, entonces usted empezó a darse cuenta de que este era un problema muy grave en ese mes. Entonces, ya hasta diciembre o enero, dependiendo hasta cuándo usted pues haga su trabajo. Puede ser hasta enero también, ¿ok? Enero sería octubre del 2020 y enero del 2021, así como está pues por acá. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que es solo el título de su estudio de caso. Iniciamos con una palabra que denote un problema, ¿ok? Vamos a decir en qué lugar se da, quiénes son los causantes o las víctimas o las personas que afecta el problema, y vamos a delimitar también el periodo de tiempo, ¿ok? Los meses en que se da este problema, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos el objetivo general. Aquí dice que son 100 palabras. Sobre esto de aquí, les voy a dar una respuesta después, porque, por ejemplo, estaba revisando un estudio que me envió una amiga y no son 100 palabras, son como 38 palabras. De hecho, siempre son pequeños los objetivos, entonces tal vez aquí hay un problemita. Voy a consultar con mis compañeros del colegio en tal caso, y yo el día lunes, o sea, mañana, les estaré dando una palabra, porque 100 palabras es mucho. De repente, si fueran entre objetivos específicos y el general, ahí sí me imagino que son 100 palabras. Déjenme mañana consulto eso. Muy bien, ¿de qué se trata este objetivo general? Dice que se delimita el estudio por medio de enunciados. Inicia con un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son los que terminan en AR, por ejemplo, comer, saltar, correr, etc. Esos son los verbos en infinitivo. Y así comienza un objetivo general. Contiene un qué, que es lo que usted va a hacer, un cómo, la forma en que lo hará, ¿ok? Y se planteará un objetivo general y dos específicos. Tenga presente que los objetivos se redactan con un verbo infinitivo, como les decía, que terminan en ar, e ir, ¿ok? Al final. Preguntas guías para realizar o formular el objetivo. ¿Qué deseo lograr con el estudio de caso? ¿Para qué deseas lograrlo? Y puedes utilizar palabras nexos, o sea, de conexión como para o con el fin de. ¿Y cómo lograrás este objetivo? Y puedes utilizar palabras de conexión como mediante, a través de, utilizando, etc. Ejemplo, tengo dos ejemplos de objetivo general. El primer dice, demostrar, aquí ven cómo iniciamos con el verbo en infinitivo que termina en AR, demostrar las adversidades por las que atraviesan las personas con discapacidades con el fin de proveer, aquí tenemos con el fin, ¿verdad? Esto de aquí sería para, con el fin de proveer normas de convivencia para mejorar la calidad de los vínculos interpersonales en la familia durante el periodo de la pandemia. ¿Ok? Y luego tenemos un segundo ejemplo. Describir, verbo infinitivo, describir las consecuencias del incumplimiento de las normas de bioseguridad en contexto de pandemia. Para, tenemos la palabrita de con qué fin lo hacemos, para informar a los habitantes del barrio, ahí vamos a especificar de qué lugar, a través, aquí está cómo lo vamos a hacer, a través de charlas virtuales que traten el tema a profundidad. ¿Ok? Entonces recuerden, el objetivo general inicia con un verbo en infinitivo, ¿ok? Usted narra, luego usted va a responder la palabra ¿para qué lo hace? ¿Ok? Para, y luego después de ¿para qué lo hace? Va a decir cómo lo va a hacer, ¿ok? A través de, utilizando o mediante. Son las palabritas de conexión para ayudar a responder esta pregunta. Luego tenemos los específicos. Los específicos son más bien, como su nombre lo indica, donde usted va a especificar los pasos a seguir para lograr este objetivo general, ¿ok? Entonces aquí tenemos ejemplos. Identificar las adversidades por las que atraviesan las personas con discapacidad para concientizar acerca de los estereotipos y estigmas que tiene la sociedad. 2. Comparar el comportamiento del entorno familiar antes y durante la pandemia mediante el uso de entrevistas a los involucrados e investigadores. Investigación, perdón. En este caso, como le decía, estos específicos tienen que salir de este general, en el sentido que si este es el general, estos van a ser los pequeños pasos que lo van a llevar a lograr esto de acá. Entonces, de repente puede ser
identificar, analizar, describir. Igual aquí más adelante en esta tablita usted puede ver verbos. Para adjetivos generales son estos de aquí y los de acá para objetivos específicos, ¿ok? Para que usted utilice esto, pero siempre sabiendo exactamente lo que significa este verbo, ¿ya? Si usted tiene alguna duda, puede buscar la traducción para que sepa bien el verbo que está utilizando. Pero les recuerdo, es mucho más fácil formular estos específicos porque, como les decía, son pasos. Por ejemplo, si usted va a describir un problema, por ejemplo, uno de los pasos puede ser, qué sé yo, analizar la situación de los estudiantes, de los habitantes de tal, comparar, describir, así, un verbo así, ¿ok? Son pequeños pasos para lograr el general. Luego, finalmente, y la parte más importante que tenemos son los antecedentes. ¿De qué se tratan los antecedentes? Los antecedentes son una breve explicación del contexto donde surge el problema. Y usted debe considerar la realidad natural y la realidad social. Son 250 palabras. Esta de aquí, esta parte de aquí de antecedentes, creo que tiene 283, ¿ok? Pero es para que usted nomás tenga, sí, son 284. Es para que usted nomás tenga una guía de más o menos en cuánto se le harían las 250 palabras. Eso no quiere decir que usted va a estar contando y una vez que llega a los 250 las va a dejar ahí, porque igual debe quedar como concluso el antecedente, ¿ok? Acá como que usted presente toda la parte importante. Estos antecedentes, como su nombre lo indica, son pues investigaciones de repente pasadas acerca de su problema, el problema que usted va a, pues, a investigar, ¿no? Y su estudio de caso. Si es el COVID-19 en el país, puede revisar lo que son periódicos, si hay de repente estudios que han sido realizados también. Y justamente sobre esto quería hablarles sobre de dónde ustedes van a sacar la información para hacer estos antecedentes. Como pueden ver aquí, y yo también puedo dar cuenta, la mayoría de estos antecedentes no se ven comillas. Si no se ven comillas, después de, por ejemplo, aquí como dice Valencia 2014, si no se ven comillas, esto quiere decir que fue un parafraseo. ¿Ok? Y ahí viene la diferencia entre una cita y un parafraseo. La cita es algo directo. Por ejemplo, se dice, como indica Valencia 2014, y esto de aquí fue lo que indica Valencia, esto de aquí iría entre comillas. ¿Ok? Esto de aquí iría entre comillas. Entonces, porque eso fue exactamente lo que dijo Valencia. Pero aquí no está entre comillas y pueden ver, esto quiere decir que es un parafraseo. El parafraseo es cuando usted lee algo y le da una interpretación, ¿ok? Por ejemplo, si le dicen, qué sé yo, el aumento, no, por la pandemia ha traído aumentos en caso de desnutrición en el país. Vamos a suponer que esa es la cita, ¿verdad? La cita, eso es lo que dice el autor. Usted puede decir, se ha visto con los años o se ha visto a través de los meses o a través de este año que por motivos del coronavirus vemos mayores casos o vemos, no puedo utilizar las mismas palabras, entonces tiene que buscar como sinónimos de estas palabritas para poder decir lo mismo. De eso se trata el parafraseo. Y es lo que yo le recomiendo hacer en este caso, en vez de las citas. Igual cuando ya lleguemos al marco teórico, al marco conceptual, ahí sí, de ley nos va a tocar hacer citas. Pero por ahora le invito a que haga un parafraseo. ¿Ok? Igual sobre de dónde va a sacar las investigaciones, que ya le voy a indicar más tardecito a través del grupo, porque no puede ser de cualquier blog, sino que tiene que ser a través de Google Académico, de estudios, de libros. Tiene que ser algo comprobado y acerca del tiempo, de hasta cuándo pueden ser esos libros, porque solo son 5 años hacia atrás. Es decir, desde 2015 hasta el 2020. A partir de ahí pueden ser sus artículos de prensa, los libros, las investigaciones que usted tome en cuenta. Solo pueden ser desde 2015 hasta el 2020. Solo son con 5 años máximo. Entonces, eso, chicos, en este caso, cualquier duda que tenga, entonces, por favor, me hace saber. Les voy a dejar de compartir para comenzar a responder sus preguntas. Como les digo, este documento los voy a compartir igual en el grupo. Y les repito, todo lo que esté en rojo y todo igual lo que está acá en negrita solo son ejemplos, ¿ok? Una vez que usted empieza a redactar lo suyo, debe borrar todo esto en el documento antes de enviarlo. Bien, entonces vamos a